Quien como Dios, nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Mis queridos hermanos, muy buenos días para todos ustedes en el Señor Jesucristo. Bienvenidos a este programa Manifestaciones de Poder con la Palabra de Dios. Hoy, martes 31 de marzo, último día de este mes de marzo, dándole gracias al Señor por este mes que ha terminado, por la vida y la salud que nos ha concedido a todos y cada uno de ustedes. Así que bienvenidos, mis queridos hermanos, a este programa Manifestaciones de Poder con la Palabra de Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Oremos. Concédenos, Señor, ser perseverantes en el fiel cumplimiento de tu voluntad, para que en nuestros días crezca tu pueblo, no solo en número, sino también en santidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Bien, mis queridos hermanos, vamos a dar inicio a la lectura de la Palabra de Dios que la Iglesia nos regala para este día en la liturgia eucarística. La primera lectura está tomada del libro de los Números, en el capítulo 21, versículos del 4 al 9. El pueblo de Israel salió del monte Hor en dirección al Mar Rojo, dando un rodeo para no pasar por el territorio de Edom. Y extenuado de tanto caminar, habló contra Dios y contra Moisés. Decían: ¿por qué nos sacaron de Egipto a morir en el desierto? No tenemos ni pan ni agua, y ya nos repugna esta comida sin sustancia. Por eso envió el Señor contra el pueblo serpientes venenosas que los mordían, y así murieron muchos israelitas. Entonces el pueblo acudió a Moisés diciendo: hemos pecado hablando contra el Señor y contra ti. Pide al Señor que se aleje de nosotros las serpientes. Oró pues Moisés al Señor por el pueblo, y el Señor respondió: haz una serpiente como esas y colócala en un estandarte. Los que sean mordidos de serpiente quedarán sanos al mirarla. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la colocó en un estandarte. Cuando una serpiente mordía a uno, volvía él la mirada a la serpiente de bronce y quedaba curado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Nos unimos al Salmo respondiendo: levántate, Señor, que ya es tiempo de misericordia. Señor, escucha mi oración, que mi grito llegue hasta ti. No me escondas tu rostro el día de las desgracias. Levántate, Señor, que ya es tiempo de misericordia. Inclina tu oído hacia mí cuando te invoco. Escúchame enseguida. Los gentiles temerán tu nombre, los reyes del mundo tu gloria. Levántame, Señor, que ya es tiempo de misericordia. Cuando el Señor reconstruya Sión y aparezca en su gloria, y se vuelva a la súplica de los indefensos, y no desprecie sus peticiones, quede esto escrito
para las generaciones futuras. Levántate, Señor, que ya es tiempo de misericordia. Y el pueblo que será creado hablará al Señor, que el Señor ha mirado desde su excelso santuario, desde el cielo se ha fijado en la tierra para escuchar los gemidos de los cautivos y librar a los condenados a muerte. Levántate, Señor, que ya es tiempo de misericordia. Lectura del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan, en el capítulo 8, versículo del 21 al 30. Volvió a hablar Jesús a los judíos y les dijo: yo me voy, y me buscarán, pero morirán en su pecado. A donde yo voy, no pueden ir ustedes. Los judíos comentaban: ¿será que va a matarse y por eso dice que a donde él va no podremos ir nosotros? Él les dijo: ustedes son de aquí abajo y yo soy de allá arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Con razón les dije que morirán en su pecado, porque si no creen ni comprenden quién soy yo, morirán por sus pecados. Ellos le dijeron: ¿y quién eres tú? Jesús les contestó: no hay para qué seguirles hablando. Tendrán que decir de ustedes muchas cosas que los condenan, pero vengo enviado por el Dios veraz, y así prefiero transmitir al mundo su mensaje. Ellos, sin embargo, no entendieron que para él Dios era su Padre. Les dijo pues Jesús: cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, entenderán quién soy yo, que no hago nada por mi propia cuenta, sino que digo lo que me enseñó mi Padre. El que me envió está conmigo y no me deja solo, porque yo hago siempre lo que a él le agrada. Cuando Jesús dijo estas cosas, muchos creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Concédenos, Señor, perseverar en el fiel cumplimiento de tu santa voluntad, para que en nuestros días crezca en santidad y en número el pueblo de tus siervos. Amén. Pues bien, mis queridos hermanos, ya hemos escuchado la lectura de la palabra de Dios que hoy la Iglesia nos regala en este martes quinto de la semana quinta de Cuaresma, preparándonos para celebrar la Pascua del Señor. Hoy martes quinto de Cuaresma, mis queridos hermanos, a una semana que ya prácticamente estamos para llegar al misterio de la Pascua de Cristo, para contemplar la pasión del Señor. El Señor hoy, mis queridos hermanos, nos invita a mirarle anticipadamente, redimiéndonos desde el madero de la cruz. Mis queridos hermanos, Jesucristo es nuestro sumo pontífice. Su cuerpo precioso es nuestro sacrificio que Él ofreció en el ara de la cruz para salvación de todos nosotros los seres humanos. Mis queridos hermanos y hermanas, cuando hayáis, nos dice el Señor, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, Juan 8:28, en efecto, mis queridos hermanos, Cristo crucificado, Cristo levantado, es el gran y definitivo signo del amor del Padre a la humanidad caída en el pecado. Cuando nosotros miramos un crucifijo, la cruz sin Cristo no tiene ningún valor. Simplemente es dos palos en forma de cruz. Simplemente no tiene sentido, no tiene un significado profundo. Pero la cruz con Cristo, mis queridos hermanos, tiene un sentido redentor, tiene un sentido de nueva vida, tiene un sentido de salvación, tiene un sentido de amor, tiene un sentido de misericordia, tiene un sentido de perdón de Dios para con todos nosotros, mis queridos hermanos.
Cristo levantado es el gran y definitivo signo del amor del Padre Celestial para con toda la humanidad. Mis queridos hermanos, qué importante es el amor de Dios para con todos y cada uno de nosotros. Sus brazos abiertos, mis queridos hermanos, extendidos entre el cielo y la tierra, trazan el signo indeleble de su amistad con nosotros, los hombres de la humanidad. Al verle así, mis queridos hermanos, alzado ante nuestra mirada pecadora, sabremos que Él es el verdadero Dios, el que ha dado la vida por nosotros. Y entonces así, mis queridos hermanos, como aquellos judíos que le escuchaban, y también nosotros creemos en Él. Mis queridos hermanos, qué importante es el amor de Dios para con todos nosotros. Mis queridos hermanos y hermanas, solo la amistad de quien está familiarizado con la cruz puede proporcionarnos la connaturalidad para entendernos, para adentrarnos mejor en el corazón de Cristo Redentor, en el corazón del Padre que dio a su Hijo para que viniera a este mundo y diera su vida por ti y por mí y por toda la humanidad. Pretender, mis queridos hermanos, un evangelio sin cruz, despojado del sentido cristiano de la mortificación o contagiado del ambiente pagano y naturalista que nos impide entender el valor redentor del sufrimiento, nos colocaría, mis queridos hermanos, en la terrible posibilidad de escuchar de los labios de Cristo: después de todo, ¿para qué seguir hablando? Mis queridos hermanos, no podemos contemplar un evangelio sin la cruz de Cristo. No podemos contemplar nuestra vida sin la cruz que debemos asumir todos los días. No tendría sentido, mis queridos hermanos. Y hoy, la cruz que la humanidad entera está asumiendo sobre sus hombros es la cruz de esta pandemia que está azotando a la humanidad. Mis queridos hermanos, esta es la cruz que hoy debemos asumir. Debemos asumir esa cruz con amor. No es nada comparada con la cruz de Cristo, que fue una cruz de mucho más dolor. De un inocente morir por toda una humanidad pecadora. Mis queridos hermanos, solo así nosotros podemos entender el verdadero sentido de la cruz. Que nuestra mirada, mis queridos hermanos, a la cruz sea una mirada sosegada y sea una mirada contemplativa, sea una pregunta al crucificado. Sin ruido de palabras le podemos decir: ¿quién eres tú? Y Él, mis queridos hermanos, sin duda nos contestará que Él es el camino, la verdad y la vida. La vid a la que, sin estar unidos, nosotros, mis queridos hermanos, pobres sarmientos, no podemos dar ningún fruto. Porque solo el que tiene palabras de vida eterna, porque solo Él, Jesús el Señor, tiene palabras de vida eterna. Y así, mis queridos hermanos, no creemos que Él es. Moriremos por nuestros pecados. Viviremos, sin embargo, mis queridos hermanos, y viviremos ya en esta tierra, vida de cielo, si aprendemos de Él la gozosa certidumbre de que el Padre está con nosotros, de que no nos deja solos. Y así, mis queridos hermanos, imitaremos al Hijo en hacer siempre lo que al Padre le agrada. Qué hermoso es el Señor con nosotros. A Jesús, mis queridos hermanos, lo acusaron de muchas cosas: de comilón, de borracho, de amigo de publicanos y de prostitutas. Quizás también lo acusaron de eunuco, de transgresor de la ley. Y hoy, en el evangelio que hemos escuchado, hoy aparece un título nuevo:
muy desconcertante, mis queridos hermanos. Se sospecha que tiene inclinaciones al suicidio. Mis queridos hermanos, así eran los fariseos con el Señor. Los comentarios no dejan lugar a dudas. ¿Será, dice la palabra de Dios, será que va a suicidarse? Y por eso dice, donde yo voy, ¿no podéis venir vosotros? Mis queridos hermanos, esta acusación, como todas las anteriores, no refleja la verdad de Jesús el Señor. Simplemente son acusaciones de los humanos a Dios, como nosotros solemos hacer con los demás. Acusaciones que no son la verdad, mis queridos hermanos. Con Jesús la hicieron. Ahora, mis queridos hermanos, ¿cuánto más no las podrán hacer con nosotros? Nosotros que simplemente somos unos simples pecadores, ¿cuánto más no podrán acusarnos los seres humanos a nosotros? Si lo hicieron con Jesús, ¿cuánto más no lo podrán hacer con nosotros, mis queridos hermanos? Entonces, mis queridos hermanos, simplemente son acusaciones que los judíos hacen sobre Jesús. Lo sospechaban a él que tenía inclinaciones al suicidio, nos dice el Evangelio de hoy. Los comentarios no dejan lugar a dudas. ¿Será que éste va a quitarse la vida? Y por eso él dice, donde yo voy, ¿no podéis ir vosotros? Estas acusaciones, mis queridos hermanos, como todas las anteriores, no reflejan la verdad de Jesús. Jesús no es un suicida en el sentido que esta palabra tiene ordinariamente, pero sí es alguien, mis queridos hermanos, que entrega su vida para manifestar el amor del Padre por la humanidad, el amor del Padre por el mundo. Este mensaje, mis queridos hermanos, no se entiende, choca con la manera humana de conducirnos. Por eso Jesús experimenta una gran frustración. ¿Para qué seguirles hablando? Podría decir y condenar muchas cosas en vosotros, pero el que me envió es veraz y yo comunico al mundo lo que he aprendido de él, nos dice la palabra de Dios hoy. Cuando comprendemos lo que Jesús significa para nosotros, ¿cuándo será que verdaderamente nosotros, la humanidad, podrá entender qué es lo que Jesús significa para nosotros? Cuando creemos en el sentido de su entrega hasta la muerte, podremos entender qué es lo que Cristo es para nosotros. Por algo Jesús, mis queridos hermanos, nos dice a todos, cuando levantéis al Hijo del Hombre, sabréis que yo soy. Este lamentamiento, mis queridos hermanos, se refiere a la cruz. Este levantamiento del cual nos habla el Señor se refiere a la cruz, pero una cruz que es al mismo tiempo el trono de la manifestación plena del misterio de Cristo. Sabréis que yo soy. Una cruz, por tanto, que es también fuente de salud. Una cruz, por tanto, mis queridos hermanos, que es fuente de salvación. Una cruz, mis queridos hermanos, que es fuente de vida. Una cruz, mis queridos hermanos, que es fuente de redención, de amor, de misericordia, de perdón de Dios para con nosotros. Por eso, mis queridos hermanos, la liturgia de este día, de hoy, martes 31 de marzo, pone en relación el texto del Evangelio de San Juan con el libro de los números de la primera lectura que hemos escuchado. Que parece, mis queridos hermanos, estar relacionadas en el fondo. Moisés hizo una serpiente de bronce y la colocó en un estandarte. Cuando una serpiente mordía a uno del pueblo de Dios, cuando era mordido a uno, y ese que era picado por la serpiente miraba aquella serpiente de bronce que estaba en el estandarte, quedaba curado. Esa serpiente, mis queridos hermanos, que Moisés laboró por orden de Dios y que fue colocada en el aras, es decir, en una parte alta, en un estandarte,
esa es la figura de Cristo que después va a ser levantado en el madero de la cruz para que todos los que pongamos nuestra mirada en Él tengamos vida eterna y vida en abundancia. Si así como el pueblo miraba a esa serpiente levantada en lo alto y quedaban curados de las mordiduras de la serpiente, hoy la nueva serpiente que viene a salvarnos hoy es Cristo, en la figura de Cristo, mis queridos hermanos. Por tanto, Jesús no es un depresivo abocado, mis queridos hermanos. El suicidio del Hijo de Dios es en entrega por nosotros, por la humanidad, por todos y cada uno de nosotros, mis queridos hermanos. Entonces, qué hermoso es esta semejanza que podemos hacer entre la primera lectura y el Evangelio. Dos figuras levantadas en alto. La serpiente para que el pueblo mirara y se salvara de la muerte de la picadura de la serpiente. Y Cristo puesto en lo alto de la cruz para que tú y yo, mis queridos hermanos, miremos a Cristo en la cruz y así obtengamos la salvación del perdón de los pecados, mis queridos hermanos. Y adentrarnos a la primera lectura, mis queridos hermanos, encontramos un itinerario de quejas que ignoran la providencia de Dios. Eran frecuentes, mis queridos hermanos, las quejas en Israel en el desierto. ¿Había en ellos fundamento? El desierto, mis queridos hermanos, por lo tanto, o por lo sabido, es hostil. El desierto es inhóspito. Egipto parecía más seguro, sobre todo idealizándolo desde lejos. Por eso el pueblo renegaba contra Dios, pero nos sacaron de allá, de Egipto, que preferíamos estar esclavizados. Preferíamos seguir comiéndonos las cebollas que comíamos allá, pero no que nos trajeran a sufrir y a morir en este desierto. Claro, Egipto desde lejos era bien visto, pero estar dentro, la realidad era otra, mis queridos hermanos. Egipto parecía muy seguro, claro, mirándolo desde lejos. Y el pueblo quería seguridades, por eso murmuraban, no solo contra Moisés, el líder perceptible que tenían en ese momento, sino que también murmuraban contra Dios, responsable último de aquellas incomodidades. El ciclo, mis queridos hermanos, se repetía miles de veces, de estar murmurando contra Moisés y contra Dios. Pregúntate, mi querido hermano, mi querida hermana, en este momento, ¿tú cuántas veces has murmurado contra Dios? ¿Tú cuántas veces has murmurado contra la iglesia, sus ministros? Pregúntate, mi querido hermano, ¿tú tienes la misma actitud que tenía este pueblo de Dios que iba por el desierto, renegaba contra Dios y contra Moisés, el líder que tenían en ese momento visible, que iba en compañía de ellos, padeciendo las mismas calamidades que el pueblo padecía? Mis queridos hermanos, ¿cuántas veces tú te has alzado en contra de Dios, murmurando contra Dios, renegando contra Dios, diciendo blasfemias contra Dios y contra los líderes que Dios ha puesto en la iglesia? ¿Cuántas veces tú te has levantado a hablar en contra de la iglesia? ¿Tú tienes la misma actitud que el pueblo de Israel? ¿Que este pueblo que iba pasando por el desierto? Pero yo entiendo, mis queridos hermanos, cuando la humanidad se levanta a hablar en contra de Dios, cuando tú has hablado y renegado contra Dios, es porque tú estás pasando un momento duro y difícil en la vida. Cuando tú hablas en contra de la iglesia y de los ministros, es porque tú has pasado momentos duros entre la iglesia. Uno entiende esos momentos. Son momentos de turbulencia que los seres humanos tenemos que enfrentar y que a veces renegamos contra Dios. Por ejemplo, en estos momentos, con esta pandemia que la humanidad está sufriendo, ¿cuántos seres humanos se habrán levantado a renegar contra Dios, a decirle: Dios, ¿dónde estás? ¿Es que no existe o es que se ha olvidado de tu pueblo? Mis queridos hermanos, como seres humanos tenemos esa fragilidad, así como la tuvo el pueblo de Israel renegando contra Dios. Por eso, mis queridos hermanos, murmuraba el pueblo de Dios
no solamente contra Moisés, que era el líder perceptible que tenían con ellos, sino también contra Dios, que era el último que tenía que asumir las consecuencias del pueblo, porque Él era el que los había mandado a sacar de allí, de Egipto. Mis queridos hermanos, este ciclo de las murmuraciones contra Moisés y contra Dios se repetían miles veces. Protestas airadas, castigo pedagógico, conversión forzosa e intercesión de Moisés, perdón y salvación generosos por parte de Dios se veía en el pueblo y se verá hoy también en nosotros. Y vuelta a empezar, pasadas unas cuantas horas, mis queridos hermanos, qué difícil es aprender a confiar cuando uno pasa momentos difíciles. Qué difícil es volver a confiar en el Señor. El Dios providente, mis queridos hermanos, no se desentendía. La liberación de Egipto fue definitiva y la tierra prometida se hizo realidad a su debido tiempo, mis queridos hermanos. Qué importante es el mensaje del Señor hoy para todos nosotros. Esta vez el castigo pedagógico fueron las serpientes, y fue también una serpiente la que facilitó el seguir viviendo. La serpiente era en algunas culturas, mis queridos hermanos, algunas culturas antiguas, símbolo de fecundidad y de protección contra las fuerzas maléficas y para curar también enfermedades. En plena Cuaresma, mis queridos hermanos, esa serpiente levantada en sentido de salvación para nosotros, mis queridos hermanos, contra el mal, es también invocando al Hijo del Hombre que hoy el Evangelio nos relata para venirnos a curar del pecado. También Él fue levantado para ser reconocido e invocado. Somos invitados, mis queridos hermanos, una y otra vez a la confianza, más allá de la queja y la protesta. Dios es siempre fiel a sus promesas, aunque parezcan lejanas y necesiten una larga apariencia. Mis queridos hermanos, una invitación a descubrir a Jesús más allá de cualquier controversia. Es la invitación que les hago hoy, a que vayamos más allá de cualquier controversia y descubramos a Jesús. Jesús era un enigma para los judíos que no acababan de descifrar su identidad. Lo juzgaban desde abajo y así les resultaba desconcertante. Su origen y su destino eran objeto de frecuentes controversias que no aclaraban nada, mis queridos hermanos. Partiendo desde los criterios de siempre, no era posible discernir su vida y su hacer en la vida. Era necesario, mis queridos hermanos, situarse en otro plano. Y es necesario que nosotros en ese momento que sufre la humanidad nos situemos en otro plano. Contemplar al Hijo del Hombre desde arriba, no desde abajo. Desde arriba, es decir, desde la fe, desde la perspectiva de Dios. Desde esa perspectiva debemos mirar hoy al Hijo de Dios. Era necesario, mis queridos hermanos, dejar a un lado lo de siempre y abrirse a lo nuevo y prometedor. Hoy es necesario que tú y yo dejemos a un lado lo de siempre y abramos nuestro corazón, nos abramos a lo que es necesario verdaderamente, mis queridos hermanos, a ver a Cristo desde la fe, a ver el sentido de la muerte de Cristo desde arriba y no desde abajo. Era necesario recibir con un corazón bien dispuesto aquella noticia, aquella buena noticia que traía de parte de Dios un hombre sin ningún poder, pero dotado de una impresionante autoridad, mis queridos hermanos, la de su palabra luminosa y penetrante en la vida de cada uno de nosotros. Las dudas sobre Él, sobre Jesús, se disparaban definitivamente.
porque no sabían el sentido y de dónde podría Él venir para estar con nosotros y dar su vida. Por eso lo criticaban, por eso decían muchas cosas de Él. El sentido de la elevación del Hijo del Hombre solo puede, mis queridos hermanos y hermanas, entenderse a la luz del misterio pascual de su muerte y de su resurrección. Para el evangelista Juan, ese es el momento por excelencia de la glorificación de Jesús. Cuando sea elevado sobre la cruz, será elevado también en la gloria y su condición divina aparecerá a los ojos de todos, el mismo tiempo que la verdad de sus palabras en nosotros. Preguntémonos ahora nosotros, solo estas dos cosas. ¿Hemos descubierto en la cruz de Jesús al enviado de Dios que ha venido a salvarnos? Segunda pregunta, ¿aceptamos las contrariedades de la vida con la convicción de que en ellas está siempre presente el mismo Dios que acompañó a Jesús en la cruz? Repito nuevamente para que nos preguntemos solo estas dos cositas nosotros. ¿Hemos descubierto en la cruz de Jesús al enviado de Dios que ha venido a salvarnos? Segunda pregunta, ¿aceptamos las contrariedades de la vida con la convicción de que en ellas está siempre presente el mismo Dios que acompañó a Jesús en la cruz? ¿Aceptamos esta epidemia que está azotando la humanidad con la misma convicción de que el Dios que acompañó a Jesús en la cruz hoy está acompañando a la humanidad en esta enfermedad, en este momento de flagelo, de crisis que está pasando el mundo? ¿Será que si somos capaces de confiar de que ese Dios que acompañó a Jesús en la cruz hoy está con nosotros? Está con los que están infectados, con los que no estamos, con los que han muerto, con los familiares de los que han muerto, con los enfermeros, los médicos, los gobernantes de las naciones, con los encargados del aseo de las ciudades y de los pueblos, con toda la humanidad. Mis queridos hermanos, así es Dios. Dios está con nosotros, aunque nos cueste creerlo, aunque nos cueste aceptar de que Dios está con nosotros hoy, en este momento de flagelo en la humanidad, sí está con nosotros. ¿Acaso no lo hemos visto en los médicos que dan su vida y exponen su vida por salvarle la vida a los que están infectados? ¿Acaso no lo hemos visto en los enfermeros y enfermeras que exponen también su vida para poder asistir a los que están enfermos? ¿Acaso no lo hemos visto en los gobernantes que en estos momentos sufren por muchas cosas que tienen que estar pasando? ¿Acaso no lo hemos visto en las personas encargadas del aseo de las ciudades y de los pueblos que descontaminan las ciudades para poder matar este virus? ¿Acaso no lo hemos visto en los que han muerto por esta pandemia? ¿Acaso no lo hemos visto en los que están contaminados? ¿Acaso no lo hemos visto en nosotros que estamos afligidos y alejados y encerrados para que esto no nos azote? Ese es Dios, ahí está Dios. Mis queridos hermanos, ¿acaso no lo hemos visto en las personas que sufren todos los días? En los que en ese momento están aguantando hambre en muchas partes del mundo y en nuestra misma nación porque ya se les acabó lo que tenían para comer. ¿Acaso no lo hemos visto en aquellos que vivían del diario para poder sobrevivir? ¿Acaso no lo hemos visto en aquellos habitantes de calle que en ese momento están sufriendo? Ahí está Dios. Ese es el rostro de Dios, el mismo que estuvo al lado de Jesús en la cruz cuando iba a morir Jesús. Aunque nos cueste creer que ahí está Dios, mis queridos hermanos. No dudemos, por eso debemos mirar a Jesús en la cruz desde arriba, desde la fe, no desde abajo, porque si lo miramos de abajo lo vemos desde los prejuicios humanos y nada más, y solamente por eso no creemos. Mis queridos hermanos, pidámosle al Señor que nos dé la gracia de mirar su pasión y su muerte desde la fe. Que nos dé la gracia de mirar su pasión y muerte de todos los que han tenido que morir y sufrir por esta pandemia desde arriba, desde encima de la cruz, desde la fe, para poder tener y encontrarle sentido a esta enfermedad, a este sufrimiento que hoy la humanidad está sufriendo, mis queridos hermanos.
Sigamos implorándole al Señor por el cese de la epidemia del coronavirus. Señor Jesús, tú eres nuestro médico divino. Te pedimos que nos guarde y proteja del coronavirus y de todas las enfermedades letales. Ten piedad de todos los que han muerto, Señor, y concédales el descanso eterno. Y sana a todos los que están enfermos. Ilumina a los médicos y científicos que están buscando remedio. Fortalece y cubre con tu sangre preciosa todo nuestro sistema inmunológico. Sella y protege nuestro sistema respiratorio junto con todos los órganos y sentidos. Con tu sangre preciosa cúbrenos por dentro y por fuera. Danos paz y tranquilidad a todos los que tenemos miedo o nos sentimos perturbados por esta epidemia. Que tu preciosa sangre sea nuestra defensa y salvación. Tu palabra dice que no temamos ni a la peste que se desliza en las tinieblas, ni a la epidemia que devasta a mediodía. También has dicho, Señor, pedid y se os dará. Venid a mí los que estáis cansados y agobiados, que yo los aliviaré. Por eso vengo ante ti, Señor, en nombre de todo tu pueblo, de todos los que creemos y de los que no creen, pero te necesitan, para que escuches benigno nuestra oración y llegando hasta ti, descienda sobre nosotros y todo tu pueblo, el cual adquiriste a precio de sangre tus misericordias, como lo esperamos de ti, que por tu preciosa sangre quedemos todos liberados de cualquier virus maligno. Sello y marco con tu sangre y con tu poder y con el poder de tu santísimo nombre, así como fueron selladas las casas de los israelitas con la sangre del Cordero, para que ni la plaga, ni las desgracias, ni las epidemias, ni las enfermedades, ni las calamidades tocaran sus vidas o sus bienes. Sello el aire, los elementos materiales y corporales, económicos y laborales, o cualquier otro necesario para el bienestar de la humanidad. Sello nuestros hogares, para que todo lo que respiremos esté impregnado de la gracia del Espíritu Santo, para que así como Dios nuestro Creador sopló aliento de vida, sople nuevamente sobre nosotros y los enfermos su aliento reparador, y nos infunda un espíritu nuevo. Conjuro, ato y amordazo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, suficiente y Salvador nuestro, esta epidemia del coronavirus, para que no tenga más poder, cese su transmisión, contagio e infección y se acabe. Desaparezca como desaparecen las tinieblas ante la luz, que eres tú nuestro Dios y Señor Jesucristo, a quien obedecen todos los elementos de la naturaleza. Y así como calmaste al viento y al mar y a las tempestades, para que tus discípulos estuviesen libres de toda perturbación e intranquilidad, detén, Señor, por tu misericordia, esta epidemia que flagela a la humanidad, que redimiste al precio de tu sangre preciosa, derramada hasta la última gota, para el bien del pecador. Amén. Detente, coronavirus, el Sagrado Corazón de Jesús está conmigo. Mis queridos hermanos, quiero agradecer a todos los que han estado en sintonía esta mañana, este programa Manifestaciones de Poder con la Palabra de Dios. Un saludo muy especial para José Niño, dice buenos días para usted. Un saludo también para Tamires Tatac, bueno, esta es una mujer desde Brasil, dice buenos días para usted. Que Dios le cuide, bueno, y los cuide también a ellos en Brasil. Perdón Dios por los pecados, dice ella. También un saludo muy especial para Carmen Virginia Ludeña Monje. Dice buenos días, Padre David, nos cambiaron horario de queda a las 6 de la tarde y 5 de la tarde. Bueno, para usted, ella creo que es del Perú, Ecuador, no recuerdo muy bien de dónde es que ella. Dice muchas gracias por sus palabras y reflexiones sabias. Mis agradecimientos por todos y también que oremos por la familia de ella. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, y por acá también un saludo para ellos y para todos los que están en sintonía, que me han escrito también un saludo muy especial, para los que me verán en el transcurso del tiempo, un saludo muy especial para toda mi familia, los familiares míos que me ven o me verán
También mi saludo para ustedes en Bogotá, en Charalá, bueno, en cualquier otra parte donde me verán o me están viendo. Que el Señor derrame muchas bendiciones sobre cada uno de ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un feliz día para ustedes en el Señor. Que la Virgen hoy los acompañe y los cubra con su manto. La Virgen del Dolor, esta es la semana de la Dolorosa, les sea hoy la que empañe las lágrimas de mucha humanidad que está sufriendo a causa de esta enfermedad, esta pandemia, y de los que estamos afligidos y asustados por esto. Que ella, que sabe qué es el dolor, sienta en su corazón el dolor de toda la humanidad. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Un feliz día y que la Virgen los acompañe. Gracias por estar conmigo y permitirme llegar con la reflexión de la lectura que la Iglesia nos regala todos los días para nosotros. No soy el mejor, pero trato de hacer lo posible que pueda para que la palabra de Dios cale en nuestro corazón. A las 6 de la tarde la transmisión de la Sagrada Eucaristía para todos ustedes, para que se alimenten espiritualmente con el Señor. Un feliz día y la Virgen los acompañe.